placer saludarle como todos los miércoles aquí en Canal 13 en este programa Diálogos hacia el Bicentenario, que este programa es gracias al apoyo en organización y en producción del Centro de Estudios Democráticos de América Latina y por supuesto la puesta al aire y la producción también de Canal 13. Gracias por compartir con nosotros. Ana Jane Camacho la saluda a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, y el día de hoy en realidad para nosotros es un reto hacer este programa que tiene que ver con el tema de las personas con discapacidad en el 2021. Posiblemente usted tenga algo que ver con este tema en el presente y le preocupe o no. ¿Qué haría Costa Rica? ¿Cuál será el futuro de las personas con discapacidad en el 2021? Y es un reto porque las personas que están con nosotros esta noche aquí en el panel son personas con discapacidad y yo particularmente me siento muy agradecida con Dios por permitirme hacer este programa y llevarlo hasta todas sus hogares. Voy a permitirme pues entonces presentar a las personas que forman parte de nuestro panel esta noche. Se trata de don Bernal Gamboa, quien es abogado, y además presentamos a Chester, quien es el perro que le ayuda a movilizarse todo el tiempo y está con él siempre. También nos acompaña, muy buenas noches, ¿cómo está usted, Bernal? Encantada de saludarlo. Gracias, igualmente. Y también nos acompaña Damaris Solano, quien es orientadora de profesión. Doña Damaris, buenas noches y bienvenida a este programa. Muchas gracias. Es un placer. También nos acompaña don Rodrigo Jiménez, quien es profesor universitario y quisiera pues darle también la bienvenida acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña Juan Diego Brenes, quien es educador. Buenas noches, Juan Diego. Y yo quisiera decirle que para Juan Diego tenemos también... Muchas gracias por presentarme y por invitarme también aquí. Sí, eso es lo que iba a decir, que presento también a Marcela Zúñiga, que es nuestra intérprete de esta noche, porque sin ella pues no es posible que también Juan Diego pues comprenda lo que estamos nosotros teniendo. Bueno, también en nuestro panel, en nuestra butaca más bien, quisiera también presentar esta noche a personas que nos acompañan. Se trata de Cristian Ramírez, quien es lingüista. Cristian, muy buenas noches y bienvenido acá. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Y también se encuentra Diana Gunter del movimiento Síndrome de Down y quien trabaja en la Defensoría. Buenas noches, Diana. Un placer. Bueno, y ahora sí, pues entonces vamos a iniciar nuestro programa esta noche de personas con discapacidad. Ubiquémonos pues entonces en el 2021 y yo quisiera iniciar preguntándole a don Rodrigo, ¿qué es considerado una persona con discapacidad? Rodrigo, por si acaso alguien no está pues atento. Bueno, hay definiciones legales que en realidad son las que establece el Estado costarricense. Una es la Convención Interamericana sobre todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que establece 3 criterios. Una dimensión personal, que es que tenga una deficiencia, una ausencia de una función corporal o estructural. Una dimensión no social, sino personal, en el sentido de que esa deficiencia le cause una limitación en una actividad de la vida diaria. Y una dimensión social, que es los obstáculos que tiene el entorno social. Es interesante porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas nos da otra definición muy parecida, pero dice que la definición está en evolución. Eso significa que en el 2021 probablemente la definición que tengamos de personas con discapacidad va a ir variando, esperamos que varíe, porque está muy ligada a los factores del entorno, a la situación de la responsabilidad social que limita el desarrollo de la población con discapacidad. Y precisamente yo quería seguir ahora con don Bernal, quien es abogado, y preguntarle realmente, don Bernal, usted como persona con discapacidad, si efectivamente han cambiado las cosas en Costa Rica, han cambiado no solo legalmente, sino la visión del costarricense con respecto a ustedes. Yo siento que afortunadamente ha habido una evolución positiva, desgraciadamente no tan rápida como nosotros hubiésemos querido. Y sobre todo es una evolución que se da a partir de, digamos, logros
o digamos sí, trabajos que ha venido realizando la misma población con discapacidad. En esto muchas veces nos hemos sentido solos respecto del acompañamiento de las autoridades estatales. Para poner un ejemplo, cuando una persona tiene un problema, algo tan simple como transitar en la acera de su casa a su trabajo, a algún centro de recreación o demás, si la acera está dañada, esa acera tiene que meter un recurso de amparo y tiene que lograr que ese entorno sea, digamos, reparado a sus necesidades. Y eso debería ser de forma automática, o sea, las aceras ya deberían existir en todo el país para todas las personas. Con base en la ley 7600, ese transitorio venció en el año 2006 y sin embargo todavía seguimos teniendo grandes problemas de accesibilidad solo en esa materia, por poner un ejemplo. Doña Damaris, 2021, ¿cree usted que todas esas ideas que tenemos los costarricenses y el mundo en general sobre las personas con discapacidad, todos esos paradigmas se pudieran romper en ese momento para hacer más beneficiosa la convivencia entre los que tienen discapacidad y los que no la tienen? Bueno, mi esperanza es que haya evolucionado bastante. En estos 20 años yo puedo ver el cambio, todavía lento, como decía Bernal. Yo quisiera que las cosas fueran mucho más rápidas, pero sí hemos cambiado de pensar que la discapacidad era un problema y un problema de la persona, a entender que es una condición y una situación que nos compete a toda la sociedad y que la sociedad tiene que hacer aportes importantes para que las limitaciones de las personas no sean una razón para tener una discapacidad. Es decir, con la misma limitación, si cuento con los apoyos y si cuento con los recursos necesarios, no voy a tener la misma discapacidad, aunque sí la misma limitación. Mi esperanza es que en el 21 las cosas sigan evolucionando. Yo quisiera que las cosas, decir que va a ser en igualdad de condiciones, siendo realista, creo que todavía nos queda mucho por hacer, que probablemente van a quedar tareas pendientes, pero también mi esperanza es que sigamos evolucionando como ya lo estamos haciendo. Bueno, más adelante vamos a hablar de cuáles son esas cosas que habría que cambiar para sentirnos realmente como una sociedad con todos los derechos en el 2021. Entre tanto, yo me voy a ir con Juan Diego ahora y quiero preguntarle a Juan Diego, ¿cómo cree él que la sociedad costarricense los mira a ustedes como personas con discapacidad? Bueno, en realidad nosotros como personas con discapacidad nos sentimos muy diferentes. Bueno, yo personalmente como persona sorda tengo una identidad definida como tal, pero tal vez la sociedad me ve a mí como el pobrecito, que algo me falta, ¿verdad? Sin embargo, no, es decir, yo tengo una identidad, yo tengo capacidad, yo necesito no solo que me vean en igualdad, sino también con la equidad. Las personas creen tal vez que las personas sordas, hablo de esto que yo conozco, tal vez son menos y las minimizan. Somos iguales, en realidad. Hay muchas personas que pueden trabajar, ¿verdad? Y en la misma condición que una persona que no tenga discapacidad o no sea sorda. Yo pienso que la persona con discapacidad como tal tiene una situación especial, pero no es discapacidad en sí mismo. El problema ha sido el acceso, en nuestro caso, a la comunicación. La discapacidad entonces no está en nosotros, sino en la sociedad que pone esas barreras. El acceso para una persona sorda, en este caso, sería el acceso a través de la comunicación con intérpretes. Si se nos dan esos recursos, no tendríamos ningún problema o ninguna discapacidad. Rodrigo, ¿de qué dependería entonces este cambio en la percepción de la sociedad con respecto a ustedes? ¿De qué depende? Bueno, yo creo que tenemos que en el futuro, en el 2021. Sí, yo creo que tenemos que partir de cuál es la situación real. Está íntimamente ligada con el poder. Yo difiero un poco de los compañeros de ser tan optimistas en las relaciones de poder. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos ver que en este país ha habido retrocesos. O sea, en el 96 aprobamos la ley 7600 y hace poquitico, hace 2 o 3 años, se dio una reforma en contra de los derechos humanos para proteger un sector de poder que son los autobuseros. Voy a poner ese ejemplo específico. Pero también podemos verlo a nivel internacional.
¿Usted cree que la crisis española, económica española, a quién es el que ha golpeado? Ha golpeado a la población con discapacidad, eliminándole servicios que ya el Estado español estaba otorgando. Entonces creo que es muy, muy importante tomar en cuenta el poder y las relaciones de poder. ¿Qué poder vamos a tener nosotros como colectivo de población con discapacidad para exigir ese principio de igualdad que Juan Diego habla y todo lo que el entorno nos limita y nos restringe los derechos? Yo no estoy tan optimista, le voy a ser totalmente sincero, creo que tenemos una crisis económica, creo que los gobernantes han tenido retrocesos importantes. ¿Cómo es posible que hagan una reforma de una ley 7600 y violenten a toda una población con el transporte público que incide en la educación, en el trabajo, en la salud? ¿Cómo van a ir a educarse? ¿Cómo van a ir a los hospitales? ¿Cómo van a ir a recrearse? ¿Gracias a qué? A que los autobuseros tuvieron más poder que el movimiento. Bueno, esto se está poniendo bueno definitivamente, estamos apenas en este primer bloque de diálogos hacia el Bicentenario, y la idea de este programa precisamente es que en distintos temas nosotros los costarricenses veamos cómo se perfilarían, y en este caso es la discapacidad, o más bien las personas con discapacidad, cómo evolucionarían, cómo estarían en el 2021. Tenemos que ir a un corte necesariamente, ya volvemos. Quédese usted ahí en Canal 13 porque tenemos mucho más. Ya estamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros, usted aquí en Canal 13, en este programa Diálogos hacia el Bicentenario, que todas las semanas pues nos lleva a ver en distintos temas cómo los costarricenses verían la Costa Rica del 2021, cuando cumpliremos 200 años de independencia. El tema del día de hoy, las personas con discapacidad, sus necesidades, sus logros en el futuro, en el 2021. Bueno, y vamos entonces a este segundo bloque, amiga y amigo televidente, en donde nuestros invitados de la butaca son las personas que hacen preguntas a los participantes. Y le vamos a pedir entonces a Diana Gunter, por favor, que se levante y que haga la pregunta a las personas del panel. Adelante, Diana. Hola, buenas noches a todos los televidentes. Bueno, mi pregunta es esa. ¿Qué esperanza tiene el 2021 a las personas con síndrome de Down? Se lo pregunto a Rodrigo. Gracias, muchas gracias, Diana, por la pregunta. Yo creo que en realidad la esperanza es para toda la población con discapacidad, no únicamente a la población con síndrome de Down, aunque son las poblaciones más discriminadas dentro del sector de población con discapacidad, disculpen. Yo creo que están inmersas dentro de los derechos que estamos todas y todos exigiendo, y que el movimiento de personas con discapacidad tiene que estar conscientes que la conquista no es solamente los intérpretes de lengua de señas, sino la conquista es los derechos de toda la población con discapacidad. El primer paso es que el movimiento esté consciente que tenemos que estar unidos, peleando por los derechos de todos los que somos parte de este movimiento, y yo espero que así como hemos luchado por la ley 7600 y estamos luchando actualmente por la ley de autonomía personal, que la población con síndrome de Down y con discapacidades intelectuales pues también vayan conquistando los derechos y vayamos construyendo esa igualdad tan deseada para toda la sociedad. Muchas gracias. Y ahora le toca el turno a Cristian Ramírez y le vamos a pedir que se ponga de pie. Cristian va a ayudarnos aquí también nuestra compañera Maricel Zúñiga. Muchas gracias a todos ustedes, panelistas, gusto en verlos. Mi pregunta es en general para cada uno. Yo lo que pienso es que al 2021, como ustedes saben, la situación de la comunidad
con discapacidad es muy, muy difícil, la atención que se nos da. Es decir, entonces, ¿qué acciones o qué estrategias serán necesarias para que la sociedad y el gobierno también puedan lograr ese cambio con relación a la visión que se le tiene a las personas con discapacidad? Gracias, Cristian. Adelante. Bueno, yo quisiera tal vez unir estas dos preguntas, porque me gustaría primero agregarle a Diana que en realidad las condiciones de las personas con discapacidad intelectual están mejorando, no tan rápido, pero ahora hay mucho más acceso a la educación, están ellos y todos nosotros las personas con discapacidad realmente exigiendo una educación de calidad, una educación inclusiva, el derecho a los procesos de formación dentro de las condiciones, respetando las condiciones particulares y el derecho al empleo. Así es que en el 2021 yo espero que hayan mayores oportunidades de empleo, no solo para las personas con discapacidad intelectual, pero sí para todas las personas con discapacidad en cuenta este grupo. Y en relación a lo que planteaba Cristian, como siempre creo que lo más importante es que nosotros, los de las organizaciones, las personas con discapacidad y nuestras familias, continuemos luchando, continuemos empujando para que las cosas pasen, porque las cosas no van a pasar simplemente porque haya voluntad política. Realmente es en la medida en que nosotros hagamos valer lo que está en la legislación, lo que se establece a nivel jurídico, que las cosas van a ir cambiando como van cambiando en este momento. Ronald. Yo pensaría, Bernal, yo pensaría que pues tiene razón Cristian de estar preocupado. La situación del país está entrando en una crisis económica fuerte y para cualquier persona en este momento es difícil conseguir un trabajo. El potencial que tenemos ahora las personas con discapacidad es que afortunadamente se nos ha permitido estudiar. Yo no creo que hace 50 años encontráramos abogados sordos o abogados no videntes, ¿verdad? O sea, ahora existimos muchos profesionales que nos hemos esforzado, pero no ganamos nada siendo profesionales si el Estado no nos garantiza de una u otra manera un mecanismo para acceder al entorno laboral. Si bien es cierto, se aprobó una ley para garantizar un 5% en el empleo público, lo cierto es que el empleo público está en un momento en donde en cualquier momento incluso se va a retraer. Eso implica que también ocupamos una reforma legal para que las empresas privadas tengan algún tipo de incentivo en contratación de personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Para que puedan valorar poco a poco las virtudes que podemos tener dentro de su planilla de trabajo. Entonces sí, hace falta ahí, digamos, una mayor proyección de nosotros como grupo de personas con discapacidad hacia las autoridades para que exista una reforma de ley, digamos, en ese sentido. Bueno, Juan Diego está muy deseoso de contestar esa pregunta. Adelante. Sí, en realidad, quiero primero referirme a las preguntas que hicieron Diana y Cristian. Desde mi perspectiva al futuro, 2021, la comunidad de síndrome Down, yo he visto que ellos han empezado a participar, se les ven deportes, en Mis Señoritas, en natación, y ahora se les ha visibilizado. En mi colegio yo veo a las compañeras estudiantes y ellas quieren participar en los reinados de belleza y están en general en todas las áreas en este sentido logrando igualdad. En cuanto a lo que dice Cristian, ¿verdad? Y como comunidad sorda generalmente es preocupante que la población sorda mínimamente, un porcentaje mínimo, escaso, entran a laborar. ¿Por qué? Porque no ha habido una formación, una educación. Entonces, ¿qué pasa? Que las diferentes empresas del gobierno, y públicas y privadas, en realidad exigen requisitos que el mismo Estado de gobierno no se ha preocupado por brindarles. Les piden experiencia, les piden títulos,
pero la educación no los formó para cumplir estos requisitos o este perfil. Ahí mismo hay una discriminación, incluso cuando se logra un título le piden experiencia y tampoco logran trabajo para adquirirla. En el sentido que, como dice el compañero abogado, ya vemos muchas personas con discapacidad como profesionales, pero sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En general, incluyendo todas las personas con discapacidad, ok, esperamos que seamos profesionales, pero que nos incluyan dentro de los espacios laborales, no solamente ser profesionales. Gracias, Juan Diego, gracias. Nos queda todavía Rodrigo, ¿verdad?, que quisiera Yo lo aportar. que diría es que tenemos que tener un enfoque integral, un enfoque de que los derechos humanos son interdependientes. ¿Qué significa esto? El 5% que Bernal nos comenta, digamos que es un logro del partido del PACE, digamos que es uno de los principales logros que ha tenido el PACE en la legislación. Yo soy un poco crítico de la función que ha tenido también este partido porque ha utilizado a la población con discapacidad como su representación, pero cuando vemos el trabajo que ha realizado en la Asamblea Legislativa, desde mi perspectiva ha sido pobre. Pero nada más quiero analizar, digamos, uno de los grandes logros del PACE, que es el 5%, que en realidad es un engaño, y yo quiero que enfaticemos que es un engaño. ¿Por qué? Porque si nosotros no visibilizamos el empleo como parte de una interdependencia con otros derechos, el goce del derecho al trabajo no existe, porque ¿cómo van a llegar si no hay buses accesibles? ¿Cómo van a llegar si no hay baños accesibles? ¿Cómo van a llegar si los edificios públicos no son accesibles? ¿Cómo van a llegar si no hay intérpretes de lengua de señas? ¿Cómo van a llegar al trabajo si no hay ayudas técnicas para población no vidente? En el fondo es un engaño que todavía se aumenta en el sentido de que las plazas en el Estado están congeladas. Entonces, ¿qué vamos a ocupar si todavía no hay ni plazas ni hay un entorno para que ocupemos ese 5%? Y vea si es grave la situación que el ente rector en discapacidad, que aquí tenemos 2 compañeros en la junta directiva, únicamente tiene un 5% de empleados con una discapacidad. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Si el mismo Consejo Nacional de Rehabilitación lo único que tiene es un 5%, con un entorno amigable, porque ahí sí tenemos un entorno amigable. Entonces, ¿qué vamos a esperar del Ministerio de Trabajo? ¿Qué vamos a esperar de la Caja Costarricense de Seguro Social para el 2021? Tenemos que pensar que esto es una cuestión de interdependencia de los derechos humanos, que si no tenemos transporte no vamos a tener trabajo, que si no tenemos salud no vamos a tener educación, que si no tenemos educación no vamos a tener trabajo. Ese es un enfoque integral. Usted lo que está diciendo es que para el futuro tiene que haber verdadera voluntad política, para que esta cadena, digamos, de necesidades de las personas con discapacidad sea una realidad, si no, ¿para qué? Totalmente, la voluntad política es fundamental, y la voluntad política en los hechos, no en lo formal, porque muy fácil llegar y decir, aprobamos la ley 7600, pero ¿cuál ha sido el avance de la ley 7600? O aprobamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero ¿cuál es el verdadero avance? Hemos tenido retrocesos, y eso tenemos que estar claro. En el transporte público hemos tenido retrocesos, en los espacios accesibles no se ha cumplido con los transitorios, en general, y el futuro en realidad es muy difícil, porque si vemos cuáles son los candidatos actuales, yo te diría, si vemos por ejemplo quienes han tenido responsabilidades en la función pública, don Bernal nos puede ilustrar de cuántos recursos de amparo tiene la Municipalidad de San José. Más o menos 13 recursos pude sacar así rápidamente en una revisión rápida, solo respecto del tema de problemas con aceras. Y quiero reforzar un poquito aquí lo que acaba de mencionar Rodrigo, que el Consejo tiene un entorno accesible a medias, porque precisamente para llegar al Consejo, esas aceras que están frente al Consejo, directamente al frente, son producto de un recurso de amparo que puso Acopeg en el año 2007. Y después, para devolverse del Consejo hacia San José en autobús, las aceras que se acaban de construir ahí, que todavía faltan algunas, son producto de otro recurso de amparo que puso un particular. O sea, no es posible que en el propio Consejo Nacional de Rehabilitación no se haya garantizado ni siquiera el acceso a sus instalaciones. Está bien, adentro puede tener rampas, pero lo que dice Rodrigo está muy bien dicho. ¿Cómo llegar al Consejo? Y es que
me gusta tocar el tema de aceras porque es el tema que la gente puede percibir. Dice, mire, es evidente que en este lugar no hay una acera, ¿y cómo va a ser una persona con discapacidad? ¿Qué? ¿La persona tiene que caminar con un perro guía en la orilla de la calle para que atropellen al perro? ¿O que atropellen a la persona? ¿O la persona en silla de ruedas? O sea, eso es terrible. Y es ahí donde yo digo que ha sido una lucha de las personas con discapacidad. Como le digo, yo me siento muy, tal vez, molesto, ¿verdad?, que Johnny Araya quiera ser candidato presidencial y durante los años que fue alcalde de San José nos invisibilizó como personas con discapacidad. Yo tuve que presentar 2 recursos de amparo para determinadas aceras porque un primer recurso no se cumplió y hubo que meter un segundo, a ver si acaso se resolvió ese problema. Ahí hay que darle muy duro, ¿verdad?, a la situación porque, como le digo, si no es por el logro del propio grupo de personas con discapacidad, no estaríamos en este momento en nada. Menciona Rodrigo también el tema de la ley 7600. Voy a tomar 2 temas de eso que son importantes. La reforma de la ley 7600 del artículo 46 bis, que habla de los autobuses, inicialmente solo había un artículo 46 y garantizaba transporte accesible para el año 2003. El 100% de la flota de autobuses tenía que estar adaptado para el año 2003. Se presenta un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, se defiende por parte del gobierno a favor de los autobuseros y logran sacar un transitorio que año con año fueran aumentando la flota de buses accesibles y vence ahora hasta el 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que durante todo ese plazo, del 2003 a 2014, las personas con discapacidad se han visto limitadas en su movilidad. Ahí es donde hablamos de la reforma en perjuicio. Hay otra reforma también. En la ley de tránsito, recién aprobada, resulta que nos meten disimuladamente una reforma igualmente de la ley 7600. Y como dice Rodrigo, el pase se le pasó, ¿verdad? ¿Por qué se le pasó? Porque resulta que en los parqueos exclusivos para personas con discapacidad, el famoso 5% en los estacionamientos públicos, nos meten a mujeres embarazadas y adultos mayores. Y yo digo, está bien, si es un adulto mayor que tiene una condición con discapacidad, magnífico, pero yo tengo un tío de 65 años que camina kilómetros, él jamás ocuparía un espacio para persona con discapacidad. Una mujer recién embarazada, tampoco, o sea, si es una mujer embarazada con un estado que evidentemente lo amerita porque tiene ya una circunstancia que le incapacita temporalmente, pues estaría de acuerdo. Pero esa reforma que se hizo quedó abierto totalmente, en perjuicio de los derechos de las personas con discapacidad que estamos aquí y todos los del país. Ahí es donde tenemos que poner. Gracias, Bernal. Bueno, en realidad ustedes han dicho muchas cosas que están faltando para que realmente las personas con discapacidad lleguen o vayan por buen camino hacia el 2021. Estamos hablando de necesidad de aceras, de necesidad de reformar ley de tránsito, de baños públicos, estamos hablando de una serie de faltantes para el 2021 y la tarea del Estado y la decisión es muy grande. Todavía aún, aquí se ha hablado esta noche de la necesidad de que el poder esté distribuido de una mejor manera. Tenemos que hacer un corte, amiga y amigo televidente. Ya volvemos, no se vaya. Esto es Las Personas con Discapacidad en el 2021, Diálogos hacia el Bicentenario. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 13 en este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Esta noche con el tema Personas con Discapacidad en el 2021 y en el bloque anterior se plantearon algunas cosas importantes en las que Costa Rica tiene que variar necesariamente para que estas personas con discapacidad tengan verdaderamente esos derechos que tenemos las personas que no tenemos discapacidad. Y yo quisiera entonces volver con Rodrigo, que fue el que planteó el asunto del tema del poder. Usted decía
que el PACE es un partido, obviamente todos sabemos que es un partido político que es accesibilidad, ¿verdad? Para, sin exclusión. Sin exclusión, exactamente. Realmente yo le preguntaría a usted, ¿este partido les ha dado a ustedes, las personas con discapacidad? Porque yo quisiera ubicar un poco al televidente. Estamos hablando de que alrededor de 350,000 o 400,000 personas tienen discapacidad en este país. Estamos hablando del 10%. ¿Ha cumplido este partido o hay necesidad de abrir otras brechas? Bueno, yo diría que primero que todo hay una debilidad dentro de nuestro sistema electoral, en el sentido de que los electores no sienten que hay una obligación de sus representantes. Entonces, si yo soy un partido que tomo la bandera de la igualdad de las personas con discapacidad, tengo que rendir cuentas o no. Tengo que rendir cuentas hacia ese electorado que supuestamente votó por este partido y qué son los frutos que han dado. Yo creo que esa es una responsabilidad que el PACE debería de darle a la población con discapacidad. En sus años de legislatura, pues nosotros estamos peleando una serie de legislación como movimiento de personas con discapacidad, como la ley de autonomía personal. ¿Ha sido bandera del PACE? Me pregunto. O la ley de reforma al Consejo Nacional de Rehabilitación, que dichosamente parece que muy pronto se va a reformar y que va a ser el Consejo de la Discapacidad. Yo creo que es una doble responsabilidad. Nosotros como electores de personas con discapacidad tenemos que exigirle a quienes votaron por nosotros cuál es su responsabilidad. Igual sucede con los otros partidos, hablemoslo claro, la reforma de la ley 7600 no fue una reforma avalada, digamos, en este caso por el PACE. El PACE no avaló esa reforma, pero sí fue avalada por los grandes partidos, Liberación Nacional, la Unidad, etcétera, con algunas excepciones, el PAC, con algunas excepciones que que se salieron, digamos, del canasto y votaron a favor de la población con discapacidad. Pero nosotros, como electorado de 400,000 personas, ahora que vamos a una campaña, tenemos que estar muy claros cuáles van a ser las posiciones de esos partidos políticos para ver cuál va a ser nuestra vida en el 2021. Bueno, no hemos dejado casi hablar a Damaris, ¿verdad? Damaris es, déjenme contarles también a nuestras amigas y amigos televidentes, que todos estos personas con discapacidad son solteros, pero Damaris es casada y también tiene 2 hijos y es abuelita. Así es que yo quisiera, nada más esto es por asunto personal, pero me encanta porque es un grupo de verdad muy representativo. ¿Qué piensa usted de este tema? Bueno, precisamente porque soy abuela, me preocupa mucho el futuro y quisiera heredarle a mis nietos un lugar mejor, por supuesto. Me llama la atención que estamos hablando del bicentenario de la independencia y mientras tanto las personas con discapacidad tenemos 8 años, hay un proyecto de vida independiente en Asamblea Legislativa que no ha pasado de ahí. Es más, se ha querido engavetar varias veces y hemos tenido nosotros que darle respiración boca a boca para resucitar al muerto casi. Vida independiente es un derecho de toda persona y que nosotros ni siquiera tengamos la posibilidad del empleo, de la educación, de la salud en igualdad de condiciones, pues es muy penoso. Que los partidos políticos, cuando se presentan proyectos, por lo general, les parece como bonito votar por esto, pero desde una perspectiva muy asistencialista. Incluso, pero cuando se trata de derechos, de ejercimiento de derechos, como que se asustan. Incluso el ente rector, el Consejo de Rehabilitación, que como decía Rodrigo bien, esperemos que pronto no solo cambie el nombre, sino que cambien algunas cosas importantes en lo que tiene que ver con la participación activa de las personas con discapacidad dentro de este consejo, pero ha estado muchas veces de espaldas a nuestra realidad o actuando de manera muy tímida en esta rectoría y en esta estar empujando los proyectos que nos benefician, viendo la asistencia o los proyectos asistencialistas más bien desde la perspectiva de la pobreza y del abandono, que es importante atender a la población con discapacidad que está en pobreza y en abandono, pero sin dar verdaderas oportunidades de desarrollo al resto de las personas. Como decía Bernal, ¿de qué vale si estudiamos si no tenemos oportunidades laborales o de transporte, etcétera? Entonces, realmente yo sí siento que esto tiene que ir cambiando, que el poder tiene que
ir dando cuentas, la rendición de cuentas desde todos los partidos, empezando por ahí, incluso ahora que estamos en tiempo electoral, yo quisiera ver en los proyectos, en los programas de partido, realmente la inclusión del tema de la discapacidad, no como un accesorio, sino como un tema que realmente trascienda a todos los mujeres, niños, etcétera, porque las personas con discapacidad no somos solo los adultos, ¿verdad? Sino que esto atraviesa todas las edades. Y que realmente se tome en serio y se den cuenta que si bien es cierto, somos el 10%, cuando se toma en cuenta a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro alrededor, en realidad estamos hablando de más de un 25% que se ve afectado. Juan Diego, ¿qué le parece a usted, Juan Diego, exactamente este asunto? ¿Dónde radica la problemática y qué es lo que debería muy puntualmente cambiarse según su criterio para el 2021? Y que las personas con discapacidad pues tengan mayores posibilidades que ahorita. Ok. En mi opinión, actualmente tenemos muchos problemas. Claro que yo lo que quiero es para el futuro tener la esperanza y visualizar cambio en cuanto a, por ejemplo, acceso a los médicos, a los abogados, y en todos los espacios una comunicación, en nuestro caso en lesco, en la lengua de señas, en las diferentes instituciones, porque por ejemplo la Caja Costarricense del Seguro, en los hospitales, en la Corte, en todas estas instituciones deben tener un intérprete para que la persona sorda pueda comunicarse y expresar, accesar a la información. También, actualmente, estamos haciendo ahorita un taller que el Consejo Nacional de Rehabilitación nos ha venido apoyando para a futuro con respecto al tema de certificación y acreditación a intérpretes, es decir, para que cumplan una función a cabalidad. ¿Y en qué sentido? También en observar que las personas sordas tengamos acceso, por ejemplo, pues ustedes pueden ver que la tecnología que permite el acceso a las personas personas sordas, por ejemplo, nosotros nos comunicamos por OVO o por Skype, es decir, nosotros somos seres visuales. ¿Y qué pasa? Que a veces, tenemos que decirlo, muchas personas sordas no sabemos leer y escribir, entonces nuestros apoyos son visuales. Me gustaría también a futuro, en el sentido de que a las personas sordas se les permita participar en diferentes ambientes, en partidos, PACE, Liberación, Unidad, lo que sea. Es decir, las personas sordas también quieren involucrarse en todas estas acciones políticas, pero necesitarían ese acceso a través de la interpretación. Gracias. Quisiera terminar este bloque con Bernal. Bernal es el abogado del grupo también. Y Chester, que ya está muy atento, pues está muy contento aquí. Le gustó mucho estar en Canal 13. ¿De qué, don Bernal, dónde está la problemática según el punto de vista suyo? El problema es de poder, es de organización de ustedes mismos, de las organizaciones, está en el centro de rehabilitación, está, bueno, en fin, ¿cuáles son las piezas que tienen que moverse en realidad para que ustedes logren sus objetivos? Vea, el problema es más complejo de lo que parece. El Consejo Nacional de Rehabilitación y el Patronato Nacional de Ciegos, que digamos en el caso de los no videntes ha sido a veces una piedra en el zapato, a veces lejos de simplificar las cosas nos las vienen a complicar y a veces también se amparan al poder. Voy a contar un ejemplo solo para que vean las cosas que han pasado y que han sucedido. Resulta que la Asociación de Usuarios de Perro Guía estaba muy tranquilo, yo participaba en esa organización en aquel momento activamente, y nos enteramos de un pronto a otro de que se presentó por parte del PACE, cuando era Óscar López diputado, se presentó un proyecto de ley para que el Patronato Nacional de Ciegos pudiera retirar los perros guías a usuarios que no los estuvieron usando bien. Eso era gravísimo, porque en el Patronato Nacional de Ciegos ni siquiera hay educadores especiales, menos gente especializada en movilidad de un perro. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Nosotros, como una organización civil, redactar un contraproyecto de ley 1000 veces mejor que el que había presentado el PACE para ponerlo a pelear
y al final neutralizar ese proyecto de ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos tenido que pelear a veces hasta contra el PACE, ¿verdad? Contra el patronato, contra el consejo. Desde esa perspectiva el panorama no es sencillo. Lo bueno de la noticia es que, bueno, como le indicaba yo al principio, ya hay más personas profesionales que ahora logramos defender estos derechos y vamos, desgraciadamente, eso sí, como lo dice también Rodrigo, muy despacio peleando y ganando estas luchas. Pero sí, quisiéramos tener un apoyo mayor de las instituciones, del consejo, del patronato, que lejos de empezar a pelear con uno, se vengan a donde uno le pregunten, mire, ustedes como organización, ¿qué opinan? Ustedes como personas con discapacidad, ¿qué opinan de esto? Hacemos esto de esta manera o aquella, y no considerar que ellos son los que saben todo y tomar decisiones como que nosotros fuéramos chiquitos de kinder, ¿verdad? Sinceramente, porque a veces así lo hacen. Bueno, se trata de que ustedes también como organización, ¿verdad?, como personas con discapacidad organizadas en los distintos grupos, pues de alguna manera se hagan escuchar y se pongan de acuerdo. Y vaya panel de lujo que tenemos nosotros esta noche, a propósito de lo que Bernal decía, personas que han estudiado y que han llegado, y miren ustedes este panel de lujo que tenemos acá, hasta Dianita en la Defensoría de los Habitantes, una persona con síndrome de Down que cualquiera podría pensar no llegar a eso y sin embargo ve el puesto que tiene ella y esta está luchando por sus derechos ahí. Vamos a ir a nuestro último corte, amiga y amigo televidente, quédese usted ahí con nosotros que ya volvemos con más de diálogos hacia el Bicentenario esta noche aquí en Canal 13. Gracias por continuar con nosotros aquí en este programa Diálogos hacia el Bicentenario, aquí en Canal 13, esta noche con el tema de personas con discapacidad en el 2021. Usted y yo no estamos exentos, amiga y amigo televidente, de que nosotros mismos o alguno de nuestros familiares en algún momento pudiera ser una persona con discapacidad. Y vamos en este último bloque precisamente a ver qué sería Costa Rica capaz de hacer, si está preparada o no para la gran cantidad de personas con discapacidad. Estimados y estimada panelista, estamos hablando de que el 10% de la población de este país tiene discapacidad y en el mundo entero también, hablando de 500 millones de discapacitados. En el 2021, no sabemos cuántos discapacitados habrá, pero yo quisiera comenzar con Bernal, de izquierda a derecha, preguntándole, Bernal, ¿está Costa Rica realmente en capacidad de poder enfrentar todas estas necesidades de eventualmente un aumento de la población con discapacidad, que vendrá de hecho? Vea, yo creo que el tema, los políticos de turno y los que vienen no le están tomando la importancia de vida. Y es que las estadísticas lo confirman. La población infantil ha disminuido versus la población ya adulta. Quiere decir que en un futuro seremos más adultos mayores cada vez. Eso quiere decir automáticamente que estos adultos mayores que seremos tendremos más discapacidades. Y evidentemente, o sea, serán problemas de sordera, serán problemas visuales, serán problemas motores, mentales, ¿verdad? Y ocupamos que se le dé la importancia de vida. Hay un proyecto de ley muy interesante, que es el proyecto de ley de autonomía personal, y es muy bonito, tiene una figura muy interesante, y es que cuando uno llega a ser adulto mayor, los parientes de uno que todavía están jóvenes, deciden por uno, y si quieren meterlo a uno en un asilo, lo meten en un asilo, y si quieren llevárselo a uno para la playa, se lo llevan para la playa, si lo quieren llevar para la montaña. Esa ley, por ejemplo, tiene un instituto donde usted deja una especie de testamento en vida. Quiere decir que si usted llega a tener una enfermedad mental, un problema donde no tiene capacidad, por ejemplo, le da Alzheimer, usted puede decidir, si a mí me da Alzheimer, yo quiero que me lleven a la playa. Ok, se hace la voluntad que usted quiso en vida, ¿verdad? Estando consciente, digamos, con el uso de sus facultades. Entonces,
ese es el proyecto de ley. No avanza en la Asamblea Legislativa, nadie le da importancia, nadie lo ha entendido siquiera. Es un proyecto de ley importantísimo, pero todo el entorno. ¿Cómo es posible que las casas de habitación, como son proyectos privados, no se les exija que, por ejemplo, los baños sean accesibles? Entonces, cuando lleguen los adultos mayores, estas personas no van a poder ni siquiera usar el baño de su casa. Las casas las hacen de 2 pisos, con gradas, y eso implica que los dueños de esas casas ya no van a poder usar el segundo piso de sus casas, solo el primer piso y acondicionar el cuarto de la empleada para dormir ellos. O sea, hay un problema de legislación y un problema de que el Estado no está viendo en lo que nos estamos metiendo para el futuro. En 20, 30 años vamos a tener esa situación y vamos a tener, como le digo, casas subutilizadas, gente que otros van a decidir por ellos. Es una situación preocupante y que los políticos, yo espero, que en esta campaña política entiendan ese tema y lo empecemos a resolver de una vez. Gracias, Bernal. Vamos a darle oportunidad a Maris. Cada vez hay más personas con discapacidad, no solo porque nacen discapacitados con alguna discapacidad, sino también porque hay accidentes, porque como ha dicho Bernal, somos personas que ya vamos teniendo más edad, la población de personas adultas es más grande. ¿Está Costa Rica en capacidad de enfrentar eso? Bueno, yo coincido con Bernal de que realmente los políticos están preocupados por legislar para esos 4 años y no están mirando a futuro, porque como bien decía usted, los jóvenes que están, ahora que está tan de moda andar en moto y mezclar juventud y velocidad es como una mezcla peligrosa, muy peligrosa, y los que no están quedando... que no se están muriendo, están quedando con discapacidades grandes, jóvenes, muchachos por lo general muy jóvenes que apenas estaban empezando a estudiar o a trabajar, que no tienen derecho ni siquiera a una pensión porque no han cotizado. Y este país realmente en el 2021 yo puedo visualizar esta situación con preocupación, cuando tenemos la situación de la caja, las pocas oportunidades laborales, etcétera, que hemos comentado aquí. Realmente es para pensarse, es para tomarse en serio, no solamente los adultos mayores, también cada vez hay más esperanza de vida de niños que nacen con 27 semanas, con 25 semanas y que son chiquillos que ahí están y chiquillas y que van a requerir muchos de ellos apoyos de tipo educativo, terapéuticos, etcétera, y a los que no se les está prestando atención realmente. Es una situación no alarmante, pero sí necesaria de pensar y precisamente por eso creo que es importante que entendamos que esta no es una lucha únicamente de nosotros, de las organizaciones de personas con discapacidad, sino que es esto que nos compete a todos. En relación al proyecto que mencionaba Bernal, uno de las partes importantes es la asistencia personal, es decir, el que yo tenga derecho a un asistente, una asistente pagada por el Estado, y que nos puede parecer que es muy caro, pero que sí están los recursos, solo que mal utilizados, para que las mamás, las mujeres, que son las cuidadoras por lo general, por la feminización del cuidado en esta sociedad, que se están quedando con sus proyectos de vida truncados y su calidad de vida, su salud mental en detrimento. Entonces realmente es un proyecto que vale la pena que impulsemos. Rodrigo, su opinión sobre esto, porque ya casi nos queda poco tiempo. Yo introduje el tema del poder. Yo quisiera preguntarles a los televidentes y a las televidentes qué poder tienen, porque también hay una responsabilidad de todas las personas con discapacidad y de sus familiares en elegir bien a sus representantes. Tenemos que estar conscientes de cuáles son las propuestas que hacen los partidos políticos en relación a la población con discapacidad y muy pronto vamos a ejercer el poco poder que tenemos, que es el poder ante las urnas. Vayamos a las urnas muy conscientes de cuál es la Costa Rica que nosotros como población con discapacidad y familiares de personas con discapacidad queremos para el 2021. Juan Diego, usted que es también el más joven de todo este panel, yo quisiera que usted finalizara contándonos cuáles son las perspectivas suyas con respecto a esto. Como he preguntado, si Costa Rica realmente está preparada para esto, tendremos mayor cantidad de personas con discapacidad, tendremos las mismas aceras o no, los mismos autobuses o no, se habrán solucionado estos problemas que son esenciales para una población con discapacidad.
Bueno, en realidad hay muchas debilidades que conducen a un futuro, ¿verdad? Que, bueno, ojalá se lograra un buen cambio, pero hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, bueno, imagínense que si a estas alturas todavía tenemos problemas de rampa, y viendo y observando a estas alturas personas esperando hasta 2 horas porque la rampa del bus que pasó no funciona o algo así, cuando otras personas cada 5, 10 o 1 minuto tienen la oportunidad de montarse en el bus que deseen, o en el caso de las personas no videntes o ciegas o de baja visión, en el sentido de las aceras, de los trayectos donde no hayan huecos aquí, es decir, pero que incluso no es un peligro para las personas no videntes, personas adultas mayor o mujeres embarazadas o cualquier persona que se caiga en un hueco. También, en este caso, que es para mí, ahí sí, muy importante, la educación del sordo, por ejemplo, y en general, pero, ok, hablamos de educación especial, pero en caso, yo considero que la educación especial, el sordo no necesita educación especial, lo que necesita es comunicar, acceso en su lengua a esa educación, a esa información, es decir, no tenemos ningún problema cognitivo, pero nos están metiendo a todos en un saco, necesitamos, es decir, en este sentido, que se hagan la atención a cada uno, ¿verdad? Que haya un cambio de que a cada discapacidad se le atienda de acuerdo a su propia necesidad. Bueno, realmente yo creo que ustedes nos han movido las fibras en esta noche, estimados panelistas. A mí particularmente, yo les decía que esto para mí ha sido un programa hermosísimo, fuera de lo común, y que nos ha hecho pensar, y yo estoy segura que a muchos en las casas también de nuestros televidentes, si realmente nosotros estamos haciendo en Costa Rica lo debido. Ustedes, ha quedado evidente que es necesario cambiar la legislación, que es necesario cambiar infraestructura y que no sabemos en qué momento nosotros podríamos tener la necesidad de tener acceso a todas estas estos derechos, porque son derechos para ellos mismos. Así es que, estimados panelistas, de verdad, de todo corazón, gracias. Ha sido un programa extraordinario, y a Chester inclusive también, que se ha portado muy bien esta noche, y esperamos que las cosas cambien para el futuro en beneficio de las personas con discapacidad, y por un instante, por un momento, pensemos nosotros o si uno de nuestros familiares necesitaría en el 2021 o más allá cambiar para que en nuestro país evidentemente que habrían igual personas con discapacidad si tendremos estas necesidades. Amiga y amigo, gracias por haber compartido con nosotros esta noche aquí en Canal 13, en este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Gracias al Centro de Estudios Democráticos de América Latina en la producción y a Canal 13. A nombre de todos los compañeros aquí presentes que hicieron posible este programa, Ana Jane Camacho le dice buenas noches y hasta la próxima.